Hola a todos, mi nombre es Ivana Kleinburg y el día de hoy les hablaré sobre algunos fármacos que ejemplifican muy bien los diversos parámetros farmacocinéticos y cómo las particularidades de estos fármacos en sus parámetros farmacocinéticos los dotan de ventajas o de desventajas en cuanto a su distribución, su metabolismo y su excreción. Primero les hablaré sobre algunos parámetros farmacocinéticos de algunos fármacos alterados o específicos en su distribución. Recordemos que la distribución es el proceso que se da después de la absorción y es cuando el fármaco se encuentra en el torrente sanguíneo y va a estudiar el transporte del fármaco dentro del compartimento sanguíneo y su posterior penetración a los diversos órganos y compartimentos. Primero les hablaré sobre el fármaco interferón pegilado alfa 2A y alfa 2B. Este es un fármaco que se utiliza para la terapia antiviral y lo que hace es imitar la acción biológica de los interferones alfa y beta, estimulando la actividad citotóxica de los linfocitos y los macrófagos. Es decir, va a ayudar a degradar el material genético de los virus de las células infectadas. Una particularidad de este fármaco es su pegilación, que básicamente es la unión a proteínas plasmáticas del compartimento intravascular, lo cual va a cambiar sus parámetros farmacocinéticos en la distribución. Entonces, como ya lo expliqué, la pegilación de fármacos es la unión del fármaco mediante un enlace covalente a las moléculas de polietilenglicol. Esto va a hacer que su unión a proteínas plasmáticas aumente mucho y, como sabemos, cuando aumenta la unión a proteínas plasmáticas, disminuye el volumen de distribución aparente de este fármaco. ¿Por qué? Porque cuando un fármaco está unido a proteínas plasmáticas, reduce la fracción libre de fármaco y entonces este no va a poder atravesar las diversas barreras que se encuentran en el cuerpo para ir a otros compartimentos. Esto también va a hacer que el tiempo de vida medio del fármaco aumente mucho y por esto solo se necesita una o dos dosis a la semana de interferón pegilado cuando se necesita o cuando se tiene una terapia antiviral. Algunas ventajas de la pegilación de los fármacos es que va a tener también una menor susceptibilidad a la degradación enzimática. También va a prolongar su tiempo de vida medio, como ya lo mencioné, y aumenta su concentración sérica. También va a reducir su aclaramiento plasmático y su excreción tanto renal como hepática. Y esto también ayuda a que su tiempo de vida medio aumente mucho. Además, también reduce la inmunogenicidad y la antigenicidad, lo que quiere decir que las células de la inmunidad van a reconocer menos este fármaco y por ende, pues mejora su perfil toxicológico. Del segundo fármaco del cual les voy a hablar hoy es la rifampicina. La rifampicina es un fármaco que es un antibiótico que se utiliza para la tuberculosis y es inhibidor de la síntesis del RNA, es decir, de la transcripción, ya que inhibe a la RNA polimerasa B. Este fármaco es un fármaco de origen liposoluble y como todos los fármacos liposolubles comparten algunas características en cuanto a su distribución. Entonces, como pongo en este esquema, los fármacos lipofílicos tienen algunos parámetros farmacocinéticos que comparten como un aumento en el volumen de distribución, ya que van a poder atravesar las barreras de una mejor forma y por ende van a llegar a más compartimentos celulares, lo que va a ejemplificar la teoría multicompartimental de la distribución de los fármacos. También tienen un aclaramiento hepático predominante y tienen una penetración intracelular buena, que en el caso de la rifampicina es una ventaja, ya que la tuberculosis puede estar en órganos que son de difícil acceso y también tienen que pasar una estructura que forman las bacterias que se llama granuloma y por eso es que la rifampicina es bueno para esta penetración. En el ejemplo particular de la rifampicina, su volumen de distribución es de 53 litros por kilogramo. Entonces, si nosotros tenemos un paciente de 72 kilogramos, tendríamos que multiplicar 72 por 53 y eso nos daría el volumen de distribución aparente en el organismo, el cual es muy, muy alto. Entonces, como ya lo dije, se va a distribuir en estos múltiples compartimentos y algo que podemos ver en la rifampicina es que uno de sus efectos adversos es que va a haber una coloración de las secreciones de anaranjadas del organismo. Y esto es un ejemplo perfecto de la gran penetración que tiene este fármaco a los diversos compartimentos. Entonces, como lo pongo aquí, un efecto adverso de la rifampicina es la coloración naranja en la saliva, la orina, las heces, el esputo y las lágrimas, lo cual ejemplifica su gran volumen de distribución y su gran penetración a diversos compartimentos celulares.
Ahora les voy a hablar sobre algunos parámetros farmacocinéticos que se ven alterados en el metabolismo. En específico les hablaré sobre el efecto de la interacción entre el metronidazol y el etanol en cuanto a su metabolismo. A este efecto se le conoce como efecto disulfiram o antabius. Recordemos que el metabolismo del etanol se da por medio de la enzima alcohol deshidrogenasa, convirtiendo el etanol a acetaldehído. A su vez, el acetaldehído se tiene que metabolizar por medio del acetaldehído deshidrogenasa a acetato y este ya se va a terminar excretando. Ahora, algunos fármacos como el disulfiram o el metronidazol, que es un antiparasitario sobre todo para protozoarios, también se van a metabolizar por la misma enzima acetaldehído deshidrogenasa, lo cual va a provocar que actúen como un inhibidor competitivo, ya que van a competir por el acetaldehído por el mismo sitio activo de la enzima acetaldehído deshidrogenasa. Entonces, lo que puede ocurrir con esta interacción es que se acumulen los metabolitos de acetaldehído, los cuales son tóxicos para el organismo y pueden causar alguna sintomatología como efectos adversos gastrointestinales, ya sean náuseas y vómitos y diarrea, cefalea e incluso llegar a tener manifestaciones clínicas neurológicas. Ahora les voy a hablar un poco acerca de los diversos parámetros farmacocinéticos que se ven afectados por la excreción. En este caso hablaré en específico sobre la excreción renal. Recordemos que de la circulación sistémica, algunos fármacos se van a filtrar por medio del glomérulo hacia la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, y eventualmente se van a excretar por medio de la orina. Aunque recordemos que también puede haber excreción renal por medio de la secreción tubular, la cual se lleva a cabo por medio de transportadores específicos, y también su reabsorción tubular, que de igual forma se lleva a cabo por transportadores específicos. Un ejemplo que podemos decir acerca del efecto de un fármaco sobre otro en cuanto a la excreción renal es el efecto del probenecid sobre las penicilinas. Recordemos que la penicilina es un antibiótico beta-lactámico que se utiliza muchísimo en la clínica. Entonces, la penicilina se va a excretar mediante su metabolito ácido peniciloico, que es un anión orgánico. Y la excreción renal de la penicilina es casi en un 90% por medio de la secreción tubular. Entonces, en este esquema podemos ver cómo se va a llevar a cabo este proceso. Entonces, de este lado tenemos ejemplificado la circulación sistémica, de este lado a la célula tubular y de este lado tendríamos al lumen del túbulo renal, en donde se encuentra el filtrado glomerular que eventualmente se convertirá en la orina. Entonces, la penicilina se va a excretar por medio de diferentes transportadores como es el OAT1 y el OAT3. Entonces, de la circulación sistémica hacia la célula tubular se va a excretar por medio del transportador OAT1 y OAT3. Y de la célula tubular hacia el lumen del túbulo renal se va a excretar mediante el transportador URAT1. Ahora, como vemos en este esquema, tanto el OAT1 como el URAT1 utilizan un cotransporte con el ácido úrico. Entonces, por otro lado, tenemos que el probenecid es un fármaco que se le conoce como uricosúrico, el cual se utiliza para crisis de artritis gotosas que se caracterizan por una acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones que pueden llegar a ser muy dolorosas. Entonces, el mecanismo de acción del probenecid es una inhibición tanto de URAT1 como de OAT3 para aumentar la excreción del ácido úrico, evitando su reabsorción de la luz del túbulo renal hacia la circulación sistémica. Y de esta forma disminuyen los niveles de ácido úrico en el cuerpo. Ahora, si nosotros conocemos bien su mecanismo de acción, podemos entender cómo es que la penicilina, al usarse en concomitancia con el probenecid, va a disminuir su secreción tubular y por ende su tiempo de vida medio plasmático va a aumentar mucho en el organismo. Es por esto que la acción antimicrobiana de la penicilina va a durar por mucho más tiempo cuando es administrado junto con el probenecid. Ahora hablaremos un poco acerca de la variabilidad biológica, que básicamente son todos aquellos factores propios del organismo que pueden alterar los parámetros farmacocinéticos de los fármacos. Entre ellos se encuentran los factores farmacogenómicos, los factores fisiológicos, como pueden ser la obesidad y el embarazo, la edad, las interacciones con otros fármacos y los factores patológicos.
Primero hablaremos un poco acerca de los factores farmacogenómicos y para ello tenemos que entender primero qué es un polimorfismo. Un polimorfismo se define como las variaciones o mutaciones que pueden existir en la secuencia del ADN y estas variaciones se encuentran en por lo menos 1% de la población. Es importante saber que existen polimorfismos tanto en la farmacocinética como en la farmacodinamia. En el caso de la warfarina, que es un anticoagulante oral inhibidor de la vitamina K, es importante saber que existen polimorfismos en las enzimas que lo van a metabolizar. En este caso, existen polimorfismos en el gen de la enzima CYP12-9. Como vemos en este esquema, la enzima CYP12-9 se encarga de metabolizar del fármaco activo al metabolito inactivo para su posterior eliminación. Entonces, en los pacientes que tienen un polimorfismo en este gen que haga que disminuya la transcripción de esta enzima, lo que va a causar es una disminución en el metabolismo de la warfarina a su metabolito inactivo, lo que puede causar que se acumulen concentraciones tóxicas de este fármaco activo, ya que va a permanecer por más tiempo en el organismo. Es decir, va a aumentar su tiempo de vida medio. Y esto puede aumentar su perfil toxicológico, que en el caso de la warfarina puede ser una hemorragia que puede llegar a ser muy peligrosa. También existen polimorfismos en la farmacodinamia que se involucran en la enzima por la cual va a ejercer su mecanismo de acción. También existen otros factores fisiológicos, como es el caso de la obesidad. La obesidad se define como estos pacientes que tienen un índice de masa corporal por arriba de 30 metros cúbicos. Es decir, tienen un aumento en el tejido adiposo en proporción con otros tejidos. Entonces, este aumento en la concentración o en el tejido adiposo lo que va a hacer es que haya una disminución en el agua corporal total. Entonces, al haber una mayor área de superficie liposoluble, pues los fármacos que son de origen liposoluble van a tener un mayor volumen de distribución. Y esto también va a hacer que su tiempo de vida medio sea mayor. ¿Qué es lo que pasa con estos fármacos? Pues como van a estar distribuidos más hacia este tejido adiposo, puede actuar como un tejido reservorio. Y por esto es que puede ser que los fármacos no ejerzan su acción, ya que se van a estar acumulando en el tejido adiposo en lugar de ir a su sitio donde ejercerían su acción. En el caso de los fármacos liposolubles, el volumen de distribución puede estar disminuido o se mantiene igual. En este esquema podemos ver cómo el fármaco puede tener un volumen de distribución igual o en el caso del origen de fármacos liposolubles, estos tendrán una mayor distribución en este tejido en los pacientes que tienen obesidad. Además, es importante saber que los pacientes que tienen obesidad van a tener un aumento en el gasto cardíaco. Esto quiere decir que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo será mayor y por ende el volumen circundante total también será mayor. Esto va a conferir un aumento en el flujo tanto renal como hepático. Y en el caso del flujo renal, al tener una mayor presión hidrostática cuando llegue al glomérulo, va a haber una mayor filtración glomerular. Y en el caso de los fármacos hidrosolubles y que se eliminan por este medio, van a tener un mayor aclaramiento renal y por ende tendrán un menor tiempo de vida medio. En el caso del hígado, pues también aumentará su flujo hepático y también aumentan los sistemas del metabolismo, sobre todo los sistemas de glucuronidación. Y por eso los fármacos que se metabolizan por este medio a sus fármacos inactivos, pues tendrán un aumento en su excreción. Y a modo de resumen, podemos decir que en los pacientes obesos aumenta el aclaramiento tanto renal como hepático. Además, también en pacientes que tienen obesidad aumentan las proteínas plasmáticas, sobre todo la alfa-glucoproteína. Y sabemos que los fármacos, al estar unidos a más proteínas plasmáticas, pues su volumen de distribución puede disminuir y esto va a hacer que además haya menos fármaco libre y por ende puede ser que los fármacos ejerzan menos su acción. Es por esto que en general en los pacientes obesos hay que aumentar la dosis de los fármacos, aunque hay que tomar en cuenta parámetros antropométricos y fórmulas específicas para calcular la dosis. Algunos fármacos que requieren ajuste de dosis en los pacientes obesos van a ser los antibióticos lipofílicos, como son las fluoroquinolonas, los macrólidos, las tetraciclinas y algunos antituberculosos como la rifampicina, en donde se recomienda administrar dosis máximas o aumentadas. También los antibióticos hidrofílicos, como son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los aminoglucósidos, se recomendará aumentar dosis máximas aumentadas, ya que generalmente estos tienen un aumento en su aclaramiento renal.
También se tendrá que ajustar la dosis de los anticoagulantes, como las heparinas y la warfarina, en donde se utilizan dosis máximas, pero hay que tener cuidado y estar monitoreando los tiempos de protrombina y el INR. También en el caso de los anestésicos y los analgésicos, también habrá que tener un cálculo de dosis en base al peso total o a su peso ideal. Y en la terapia cardíaca utilizaremos dosis estándar o aumento de dosis con un monitoreo estrecho de las concentraciones séricas. En este caso patológico que puede alterar los parámetros farmacocinéticos es la hipoalbuminemia. Recordemos que la albúmina es la principal proteína plasmática en el espacio intravascular y se encarga de transportar varios fármacos, en específico aquellos que son de origen ácido débil. Entonces, la hipoalbuminemia se define cuando hay concentraciones de albúmina por debajo de 3.5 gramos por decilitro. Algunas causas de la hipoalbuminemia son por una disminución en su síntesis, que generalmente es en un caso de desnutrición severa, como es el caso del síndrome de Kwashiorkor y el marasmo, o en la insuficiencia hepática. Este es el caso de los pacientes con desnutrición severa que tienen ascitis, y ahorita hablaremos de esto, el porqué de esto. También puede ser por un aumento en la pérdida de proteínas, que es en el caso de la insuficiencia renal, sobre todo en el síndrome nefrótico, donde tenemos un edema generalizado, como vemos en la imagen, hemorragias y quemaduras en el caso del paciente crítico, por un aumento en el catabolismo de las proteínas, por ejemplo, en la inflamación aguda o severa, que va a generar un aumento en la permeabilidad vascular, aumento en su degradación y disminución en su síntesis, o por una alteración en la distribución, ya sea por una disminución en la función linfática o un aumento en la permeabilidad capilar. Ahora, los parámetros farmacocinéticos que se ven alterados en la hipoalbuminemia son principalmente su unión a proteínas plasmáticas, la cual se ve disminuida drásticamente. Esto va a favorecer la fracción de fármaco libre en sangre, y lo que va a hacer es que puede aumentar su perfil toxicológico. También va a aumentar el volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles. Esto es porque la albúmina ejerce la presión coloidosmótica en el espacio intravascular, que quiere decir que jala agua hacia el espacio intravascular. Al haber una disminución en esta proteína, se va a disminuir la presión coloidosmótica, y esto, por algo que conocemos como las fuerzas de Frank Starling, va a hacer que se favorezca la salida de líquido hacia el espacio intersticial. Esto va a generar un tercer compartimento de fármacos, lo que hace que aumente tanto su volumen de distribución. Otro factor fisiológico que altera casi todos los parámetros farmacocinéticos es el embarazo, empezando desde su absorción. En el embarazo existen valores mayores de progesterona, lo cual puede ejercer una hipomotilidad gastrointestinal y un retraso en el vaciamiento gástrico. Esto causa un aumento en la absorción de fármacos, ya que estos se van a quedar por más tiempo en el compartimento en donde se absorben, aumentando la posibilidad de absorción. También aumenta mucho el volumen de distribución aparente, sobre todo de los fármacos hidrosolubles, porque va a aumentar tanto la volemia plasmática como el gasto cardíaco. Y además también hay una disminución en la concentración de proteínas plasmáticas, como son la albúmina y la alfa-glucoproteína. Y como ya lo hemos hablado, una disminución en la unión a proteínas plasmáticas aumenta su volumen de distribución, y además también va a aumentar la fracción de fármaco libre, lo que puede hacer que aumente el perfil toxicológico de algunos fármacos. Y esto además también crea un tercer compartimento de fármacos hidrosolubles. También, al aumentar el gasto cardíaco, aumenta el flujo renal y puede aumentar su aclaramiento y su excreción. Y por eso es que los fármacos de origen hidrosolubles que se excretan por medio del riñón, hay que aumentar su dosis. Por ejemplo, en el caso del litio, que se utiliza para el trastorno bipolar, algunos antibióticos como las cefalosporinas, la ampicilina, y algunos fármacos que se utilizan en cardiología, como la digoxina. También el metabolismo va a disminuir, ya que los citocromos pueden disminuir su efectividad. Por ejemplo, en el caso del CYP1A2, puede disminuir un 33% en el primer trimestre y alrededor de 65% en el tercer trimestre, como es el caso de la teofilina y la cafeína. Esto puede aumentar la concentración de fármacos en sangre por más tiempo, ya que va a reducir su cambio hacia su metabolito inactivo. También los fármacos que se metabolizan por CYP12-19 disminuye, como es el caso de la fenitoína y los antirretrovirales. También se va a afectar la transferencia a través de la placenta de los fármacos, y esto depende de varias cosas, como es su peso molecular. En el caso de los fármacos que tienen peso molecular por debajo de 600 unidades de masa atómica,
estos van a pasar bien la barrera hematoplacentaria, pero aquellos que son por arriba de 1000 unidades de masa atómica van a difundir mal, como es el caso de la heparina, y por eso es que este anticoagulante está permitido en el embarazo. Algunas características físico-químicas también van a afectar su transferencia y, por ejemplo, los fármacos de origen básicos suelen acumularse más en el feto, ya que el pH del feto suele ser ligeramente mayor. También afecta la liposolubilidad del fármaco y el flujo sanguíneo materno, entre otras cosas. Es importante que sepan la categoría de los fármacos permitidos o no durante el embarazo y aquí pueden revisar su clasificación por la FDA, que va desde la A, en donde se acepta su uso en el embarazo, y el X, en donde se asocia a estudios teratogénicos. Algunos otros factores fisiológicos pueden ser la edad. Un ejemplo de esto es el uso de cloranfenicol en los recién nacidos. El cloranfenicol es un antibiótico que es inhibidor de la síntesis proteica por unión a la subunidad 50S del ribosoma. Generalmente este se utiliza en infecciones como en meningitis por Haemophilus influenza y este fármaco se excreta por medio de primero una reacción de oxidación y después una reacción de conjugación. El problema es que en el caso de los recién nacidos, estos van a tener una deficiencia en el desarrollo en su sistema de la glucuroniltransferasa. Entonces, esto quiere decir que se va a estar acumulando el metabolito de la oxidación y este es tóxico en el cuerpo. Entonces, como vemos en este esquema, al estar inhibida la glucuronidación de los fármacos, va a aumentar su metabolito de oxidación y esto puede pues aumentar su perfil toxicológico. Además, en los recién nacidos también hay una deficiencia en su excreción renal por su maduración inadecuada y esto puede darnos el efecto adverso del síndrome del bebé gris, que se caracteriza por estado de choque, colapso circulatorio, hipotermia, palidez y cianosis. Es por eso que el cloranfenicol está completamente contraindicado en los recién nacidos. También es necesario que conozcan algunas interacciones farmacocinéticas importantes, como es el caso de las furanosumarinas y los flavonoides con el uso concomitante de fármacos. Estas sustancias se encuentran de forma natural en la toronja. Entonces, por ejemplo, el caso de las furanosumarinas van a inhibir a la enzima CYP3A4. Entonces, los fármacos que son metabolizados por la enzima CYP3A4 a sus metabolitos inactivos, al usarse en concomitancia con jugo de toronja, puede aumentar su perfil toxicológico. Es decir, con dosis adecuada y jugo de toronja se inhiben las enzimas y aumentan las concentraciones séricas en el cuerpo durante mucho tiempo. Este es el caso de las estatinas, que son fármacos para controlar el colesterol, la eritromicina, la miodarona, el clopidogrel, el sunitinib, entre otras. Además, los flavonoides van a inhibir a un transportador involucrado en la absorción, que es el OATP. Al inhibir a este transportador, va a disminuir la absorción de algunos fármacos que también son absorbidos por este transportador y por ende se van a disminuir los niveles séricos. Esto puede provocar que no llegue a la concentración mínima efectiva del fármaco y por ende no ejerza su acción farmacológica. Este es el caso de la fexofenadina, el atenolol, la ciprofloxacina y el montelukast. Algunas otras interacciones que se dan a nivel de la biotransformación también puede ser el caso de la warfarina, la cual, como ya vimos, va a ser metabolizada por la enzima CYP12-9 a su metabolito inactivo. Ahora, hay algunos fármacos que van a inhibir a esta enzima. Entonces, si nosotros inhibimos esta enzima, la warfarina no se va a convertir a su metabolito inactivo y puede aumentar sus concentraciones plasmáticas llegando a niveles tóxicos. Entonces, algunos fármacos que son inhibidores de CYP12-9 son la miodarona, los antifúngicos azoles, la fluoxetina, la isoniazida, el metronidazol, el safilucast, el disulfiram, el clopidogrel, AINES, etc. Algunos efectos adversos que se pueden exacerbar por esta interacción son la hemorragia, las malformaciones congénitas, el síndrome de purple toe, la necrosis cutánea, algunos síntomas dermatológicos como el prurito, la urticaria, la alopecia y la dermatitis, algunos síntomas gastrointestinales como la náusea, la anorexia, la diarrea o los espasmos abdominales o la embolia por el colesterol.
Ahora, también puede ocurrir algo que se le conoce como la inducción enzimática que puede ocurrir en el tabaquismo. Esto es que aumenten las concentraciones de las enzimas del citocromo P450. Entonces, los hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en el humo del tabaco pueden inducir a las enzimas CYP1A2 y CYP2B6. Entonces, como vemos en este esquema, la entrada del fármaco hacia el núcleo puede aumentar la transcripción génica de estas enzimas y entonces aumenta la expresión de las enzimas, por ejemplo, la CYP1A2 y CYP2B6. Entonces, los fármacos que se metabolizan a sus metabolitos inactivos por medio de estas enzimas van a pues aumentar su velocidad de conversión a metabolitos inactivos y esto va a provocar que se requiera una mayor dosis para alcanzar las concentraciones mínimas efectivas. Por ejemplo, en el caso de los fármacos que se metabolizan por CYP1A2, como es el caso de la teofilina, la clozapina, el tamoxifeno, la warfarina, la mitriptilina, etcétera, las enzimas metabolizadas por CYP2B6 como el clopidogrel, la ciclofosfamida, el efavirenz, entre otras. Esto cobra mayor relevancia en los pacientes que tienen enfermedades de tipo psiquiátrica, sobre todo el tipo psicóticas, como es en el caso de pacientes que tienen esquizofrenia, ya que se ha visto una correlación en estas enfermedades y un mayor consumo de tabaco. Entonces hay que considerar hacer ajuste en las dosis. Por ejemplo, las personas que consumen psicofármacos que tienen como sustrato a CYP1A2 y dejan de fumar, hay que considerar bajar las dosis. En el caso de la clozapina, por ejemplo, aquí hay que considerar que con un consumo de 7 a 12 cigarrillos al día se provoca una máxima inducción y por lo tanto hay que considerar subir la dosis hasta un 50% en estos casos. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Les voy a dejar aquí la bibliografía que consulté y pues espero que hayan disfrutado esta plática y gracias por escuchar.